costas, y hoy queremos dedicar un poco el tiempo pues, a una historia que es bastante desconocida, ¿no? Y es la actividad que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, siendo nosotros, como éramos un país neutral, pues la actividad que tuvieron los submarinos alemanes enfrente de nuestras costas. Vamos a empezar con una pequeña reseña de la guerra submarina. ¿Por qué teníamos submarinos en nuestras costas, ¿no? La aparición en el escenario bélico de una nueva arma, como era el torpedo submarino, como le llamaban, constituyó una pequeña revolución. Al fin y al cabo, era un elemento, sobre todo defensivo, se consideraba apto para las pequeñas potencias que podían así proteger sus costas contra los buques de superficie que podían atacar esas costas indefensas. Poco a poco, a principios de la Primera Guerra Mundial, empezaron a desarrollarse las técnicas y todo el potencial que supuso las manadas de lobos grises que tendrían su máxima expresión en la Segunda Guerra Mundial. En un principio se consideraba un arma indigna porque atacaban siempre de manera sumergida y se trató de regular de manera muy temprana. En 1899, en la conferencia de La Haya, se trató de prohibir su uso y su construcción. Debido a esa naturaleza, pues le llamaban incluso el francotirador, ¿no? Esa parte indigna del ser que atacaba sumergido, oculto y demás. Se llegaría a comienzos de la Primera Guerra con un vacío legal. Gran Bretaña, sobre todo, estaba muy en contra del uso de esta arma. Al ser una entidad insular, veía las posibilidades, el daño que podía suponer para ellos el ataque de un arma de estas características. Y en 1907 se siguió desarrollando la legislación, tratando de regular el reglamento de presas, cómo tenían que actuar. El submarino, en principio, para poder atacar a un navío mercante o para poder acometerlo, tenía que emerger, enviar una tripulación o solicitar a la tripulación del barco que accediera al submarino para demostrarle el manifiesto de carga, ver si era contrabando de guerra o no, y en ese caso pues sí podría tomar las represalias y hundirlo. Desde el punto de vista de la guerra submarina, el hecho del comportamiento que tuvo Reino Unido desde el comienzo de la guerra para los alemanes supuso una dificultad añadida. Reino Unido desde el comienzo de la guerra lo que hizo fue permitir a los mercantes ingleses el uso de bandera neutral, que estaba absolutamente prohibido, tenían que utilizar el pabellón británico. A mayores armaron los Q-ships, que eran buques trampa, eran buques mercantes a los que les montaban un armamento muy potente. El submarino alemán, obligado como estaba a emerger y a solicitar al barco mercante en cuestión la documentación, lo que se encontraba era pues, que se descubrían los armamentos ocultos, se le atacaba y se le hundía pues, sin ningún tipo de miramientos. Esto lo que hizo fue conducir a que la Marina de Guerra alemana lo que hiciera fuera decantarse por el ataque, la guerra submarina indiscriminada. Lo que iba a hacer a partir de ese momento, a partir de finales de 1914, era disparar primero y preguntar después. No quería correr riesgos de que un armamento tan costoso y tan novedoso como eran los submarinos y tan poco disponible, pues tuvieran el riesgo de perderse de una manera tonta. En contra del criterio del Kaiser, pues lo que hicieron fue, como hemos comentado, y después de un debate intensísimo que hubo dentro del propio gobierno alemán, determinar la guerra naval sin restricciones. La zona que se determinó de guerra naval sin restricciones es la que podemos observar aquí, a finales de 1914, febrero de 1915, que era básicamente las aguas territoriales que rodeaban a Gran Bretaña. En esta época, en febrero de 1917, los resultados de la guerra naval sin restricciones fueron bastante poco prometedores para los alemanes. Necesitaban, para poner al Reino Unido de rodillas, hundir del orden de 500-600.000 toneladas al mes de registro bruto, una cantidad inmensísima de barcos,
y solo estaban logrando del orden de 150.000. De hecho, tuvieron repercusiones muy negativas al estar amenazados por los Q-ships británicos y tener que disparar de una manera que no podían controlar efectivamente la naturaleza del barco al que se dirigían, pues cometieron errores. Llegaron a hundir a un barco que traía ayuda humanitaria a Bélgica, el Harpalis, un navío de línea de gran tamaño, el Falaba, que iba desde el Reino Unido a Estados Unidos, pues en una persecución. No pudieron identificarlo, pero por si acaso lanzaron un torpedo y fallecieron muchos civiles, y probablemente hayáis llegado a oír el acontecimiento, el hundimiento del Lusitania. El Lusitania era un navío de línea que volvía a Estados Unidos con nacionales americanos. 125 nacionales americanos fallecieron en el incidente, en el hundimiento del submarino, y evidentemente eso creó una tensión elevadísima con Estados Unidos y acabaría provocando la entrada de guerra de Estados Unidos contra los ejes imperios centrales en abril de 1917. Debido a estos acontecimientos, el canciller alemán Bethmann Hollweg presionó muchísimo al Kaiser alemán para, primero, impedir el ataque a cualquier navío de línea, a cualquier buque de pasajeros, y después todos aquellos ataques que fueran dirigidos hacia mercantes, limitarlos lo máximo. Esto lo que implicó es que para mediados ya de 1915, la guerra naval sin restricciones dejara de existir durante un periodo de tiempo. Entonces, entre mediados de 1915 y todo el año 1916, lo que hicieron los submarinos alemanes es ceñirse estrictamente al reglamento de presas que, como hemos dicho, obligaba a emerger, solicitar la documentación del barco y comprobar si llevaba o no contrabando de guerra. Básicamente esto lo que hizo es reducir la efectividad del arma submarina. Al tener que cumplir con tantos predicamentos, con tantos condicionamientos, su efectividad descendió enormemente. Estamos en el invierno de 1916 al 17, es uno de los inviernos más duros de Europa, y la población alemana está pasando unas penurias importantes. El Reino Unido llevaba realizando un bloqueo de los puertos alemanes prácticamente desde el comienzo de la guerra, limitaba muchísimo la entrada de materias primas y alimentos a Alemania, y el invierno de 1916 se conoce como Kugelbubenwinter, el invierno de los nabos, porque los nabos pasan a ser, la cosecha de patatas se pierde, y los nabos pasan a ser el alimento básico de gran parte de la población alemana. A consecuencia de esto, el Kaiser se ve obligado otra vez a establecer la guerra naval sin restricciones. Comienza en febrero de 1917. Ya vemos ahora que se ha extendido a las costas españolas, frontera francesa. Y esta guerra naval sin restricciones continuará, esta vez con muchísimo éxito. Llega a algunos momentos hacia finales de 1917 en el que se llega a poner al Imperio Británico prácticamente de rodillas, quedando, pues sirva como ejemplo, quedaron en esa época existencias de trigo para todas las islas británicas para escasamente seis semanas. El hecho es que el desarrollo de los convoyes, que iban los mercantes protegidos ya con buques de la Armada Británica, la entrada en guerra de los Estados Unidos, fue decantando poco a poco la balanza ya del lado de los aliados. Para mediados de 1918 la guerra naval sin restricciones alemana se había perdido totalmente, pero aún así supuso un daño enorme para la Marina Mercante Británica. Para haceros una idea, fallecieron del orden de 40.000 personas entre marineros, pasajeros de los buques mercantes, perdieron del orden de 4.000 navíos, y con un tonelaje de cerca de 900.000, 1 millón de toneladas, unas cantidades astronómicas. Aquí podéis hacer simplemente, en el año 1917, este es un documento de 1917, cada puntito es un barco hundido. Solo lo que se hundió desde febrero de 1917 hasta diciembre de 1917. Con lo cual os podéis hacer una idea de los daños que supuso a la economía de guerra británica. Y veis en nuestras costas como también tuvimos una serie de hundimientos.
Siguiendo hablando del contexto, hablamos ahora un poquito de las relaciones hispano-alemanas. ¿Qué relación teníamos con los imperios centrales? Alemania, en principio, no había mantenido ningún tipo de relaciones diplomáticas con España intensas hasta finales del 19, comienzos del 20, pero debido a que ya había tenido encontronazos fuertes con Francia en la guerra franco-prusiana en 1870 y que ya estaba en plena pugna con el Reino Unido, con el Imperio Británico, le interesaba un estado que fuera amistoso con él, que hiciera de bisagra entre las dos potencias. Entonces, a partir de 1910, con el embajador en España, Max von Ratibor, se estrechan relaciones, empieza a haber una colonia importante en España alemana, hay intercambios económicos, vienen muchos ingenieros también para la incipiente minería que se estaba desarrollando en España, y dentro de España pues empieza a haber una especie de división entre las diferentes fuerzas políticas y las fuerzas de poder, entre germanófilos por un lado, la gente que apoyaba los imperios centrales, y los aliadófilos. En este caso, hablando por ejemplo del rey Alfonso XIII, siendo un Borbón, tenía unas relaciones muy estrechas con Francia, era una persona que venía de una educación ilustrada. Aún así, era muy partidario también de los imperios centrales, porque veía que era una especie de aseguramiento de la estabilidad de la ley y el orden en unos momentos convulsos. Dentro de su familia también tenía cierta división. Su madre, María Cristina, era de la casa de Habsburgo, entonces apoyaba a los imperios centrales. Su mujer, por el contrario, Victoria Eugenia, era la nieta de la reina Victoria, entonces apoyaba a los imperios, apoyaba a los aliados. Dentro de las fuerzas políticas, las fuerzas de izquierdas, digamos, eran partidarias de los aliados, pues porque eran los defensores de la razón, de la ilustración, de la igualdad, y al contrario las fuerzas más de tipo conservador, carlistas, jaimistas, pues evidentemente tendían hacia la ley y el orden y tendían hacia los imperios centrales. En medio de todo esto tenemos una prensa extremadísimamente polarizada. Ahora que estamos viviendo toda esta polarización en política, pues sorprendentemente en esa época era lo mismo que vivimos ahora e incluso más. Había una tensión fortísima, muy dividida entre germanófilos y aliadófilos, añadido además a temporadas que estaban sujetas a fortísima censura por parte de los gobiernos, porque como podemos ver ahora, pues la ecuanimidad, incluso la veracidad de ciertas noticias, pues brillaba un poco por su ausencia. Como comentábamos, pues fuerzas de derechas, Eduardo Dato, claramente es germanófilos, y las fuerzas izquierdas, Álvaro Figueroa Torres, el conde de Romanones, Manuel García Prieto, pues totalmente apoyando a los aliados de una manera muy clara. Vamos a empezar a hablar de qué hicieron los submarinos alemanes en el Cantábrico, qué sucedía por aquí a lo largo de la Gran Guerra. Siendo llave del Mediterráneo, estando España incrustada en el flanco sur de Francia y siendo además llave de entrada al Mediterráneo, pues España fue escenario de multitud de acciones de sabotaje, de guerras, de hundimientos, en las que la prensa evidentemente se hacía eco, muchas veces con excesiva fantasía, tendían a inventarse incluso las noticias, como podremos hablar a continuación, y menudeaban pues numerosas insinuaciones, actividades sospechosas, el establecimiento de almacenes ocultos para suministrar repuestos y combustibles a los submarinos que operaban en el Cantábrico y en el Mediterráneo. No es difícil encontrar referencias a señales luminosas que se hacían desde Plencia, desde Algorta, desde Punta Lucero, a los submarinos que andaban por el área. Tenemos constancia plena de que hubo actividad de submarinos en las aguas del Cantábrico, en el frente de costa que tenemos aquí delante, si bien no tanto como la prensa daba a entender. Si lees la prensa de la época, pues prácticamente parece que cada día había un submarino merodeando. Y sí tenemos constancia de que hubo una serie de unidades, no de manera muy continuada, porque al final los submarinos son animales de caza que efectúan largas patrullas en solitario, procediendo de los puertos de base en Brujas, en Wilhelmshaven, en Alemania,
Aún así, pues nos consta en aguas entre Cantabria y el País Vasco, pues cerca de una decena de hundimientos comprobados de los submarinos alemanes. En el mismo puerto de Bilbao, dado la inmensa relación que teníamos con Reino Unido, histórica, pues por las relaciones comerciales debidas al mineral de hierro de nuestras minas, que mandábamos a los altos hornos galeses para convertirlo en acero, y de vuelta ellos nos traían carbón para nuestros propios hornos altos, pues hubo actividades que se reflejaron en prensa, pequeños sabotajes como el corte de amarras a ciertos barcos que estaban en el puerto de Bilbao. Un mercante en 1917, el Miquelis, que habiendo salido con mineral de hierro con destino a Plymouth, 5 días después de haber abandonado el puerto, desapareció en medio del Atlántico debido a una explosión. Se supone que por una carga explosiva que se depositó en sus calas. Y bueno, pues abandonó en un momento también el terreno de la especulación que te podía inducir la prensa de la época. Es cierto, y también está demostrado, que hubo personajes y empresas en nuestra área, en el País Vasco, que se dedicaron claramente a ayudar a los imperios centrales. De hecho, hay un documento que se llama The Trading with the Enemy Act de 1914, en el que se anotan los nombres de todas aquellas empresas que estaba demostrado que estaban colaborando con los alemanes y contra las cuales los nacionales británicos pues tenían prohibido comerciar o tener relaciones comerciales. Ejemplo de estos sucesos en nuestra zona, pues por ejemplo el cónsul alemán en Bilbao, Wilhelm Eichhoff, junto con el hermano del cónsul de San Sebastián, Benito Lewin, pues tenían una participación en una empresa que se llamaba Compañía de Alcoholes, que tenía su base en Lamiaco, y desde la cual establecieron pues, una pequeña red de suministro de piezas de recambio y de combustible para submarinos que operaran en el área. No llegó a tener gran actividad, como veremos en la operación que vamos a describir a continuación. Se habla que incluso desde el puerto de Plencia esta compañía pues, tuvo una serie de operaciones al respecto. También otra figura pues, fue Wilhelm Bakonig, que fue el cónsul honorario de Austria-Hungría, que posteriormente en nuestra guerra civil, a comienzos de la guerra civil, acusado de espionaje, pues fue fusilado y enterrado en el cementerio de Begoña. Volviendo un poquito a otras localidades, Portugalete y Santurchi eran unos núcleos muy duros germanófilos, tanto el alcalde como el secretario eran abiertamente germanófilos. Había muchos barcos alemanes que estaban internados en la dársena de Axpe, siendo España un país neutral. Cualquier barco de un país contendiente que entrara en puerto pues, por alguna necesidad de avería o mal tiempo, pues si no podía abandonarlo 24 horas quedaba internado. Como muestra estas pequeñas operaciones, y vamos a hablar ahora de una de las mayores operaciones, quizá la más importante que hubo relacionada con nuestras aguas, y que fue el suministro el avituallamiento del submarino U-21 y la operación Marcela. En comienzos de 1915 se estaba desarrollando la campaña de Gallipoli en la zona de Turquía, y las fuerzas de Reino Unido y Gran Bretaña estaban sometiendo a duro castigo a los imperios centrales. Entonces los alemanes lo que trataron fue de mandar submarinos, incluso desmontados, llegaron a mandar 3 submarinos desmontados por carretera a las aguas internas del Mediterráneo, viendo que eso no era viable porque era una barbaridad y se perdía muchísimo tiempo montar en camiones y en trenes un submarino, volverlo a montar. Lo que decidieron fue mandarlos directamente a través de la costa. El primer viaje que se hizo fue en abril de 1915, el U-21 del capitán Leutnant Otto Helsing, que salió del puerto de Wilhelmshaven, en Alemania, recorriendo el norte de las islas británicas, con intención de hacer un repostaje en Corcubión, en la zona de Finisterre, y continuar para pasar las aguas del estrecho y llegar al puerto de Pola, en Croacia.
Bueno, para eso se organizó una operación en la que participaron unos personajes, como os he hablado ahora, que eran Eichhoff, el embajador en España, Max Ratibor, y el agregado alemán en Madrid, que era responsable de los servicios de espionaje, Hans von Horn. Utilizando la compañía de alcoholes, lo que hicieron fue durante los meses anteriores ir almacenando combustible, latas de gasoil y avituallamientos para, en el momento que llegara el submarino a Corcubión, hacer el traslado de heladas, que se llamaba Marcela, que pertenecía al Prieto Lavín, que era un famosísimo comerciante santanderino, y se lo vendieron pues, a una empresa tapadera que había en Bilbao, que era la compañía costera de navegación. A través de Max Latibor, pues por 80 y pico mil pesetas, una cantidad relativamente pequeña para la época, para lo que costaba un barco, lo vendieron. Este barco lo mandaron a la ría de Corcubión y quedaron el día 3 de abril, 3 de mayo de 1915, quedaron a la entrada de la ría de Corcubión en frente del Cabo C. Quedaron a hacer el intercambio a las 12 de la noche, tuvo ciertas dificultades, un cierto oleaje del sur que les mecía, y como los medios de traslado eran muy precarios, eran latas que iban echando el combustible en unos tanques, los tanques de lastre, para luego ser pasados a los tanques principales, pues a las 5:15 de la mañana habían realizado un trasvase muy pequeño, del orden de 10 toneladas. ¿Qué vieron? En cuanto salieron del avituallamiento que habían pospuesto para esa misma noche en la ría de Arousa, lo que encontraron es que el aceite, el gasoil que habían trasladado era muy pesado y no les valía. No llegaba a causar ignición, no funcionaban los motores. Entonces Otto Helsing tuvo que hacer una recomposición del lugar. Dice, ¿qué hago? Vuelvo a puerto, tengo que recorrer otra vez alrededor de aguas peligrosísimas, todas las aguas británicas, tendré que sumergirme un montón de veces, expuesto a los destructores enemigos, o sigo hacia adelante. Hago unos cálculos. He llegado hasta aquí a 12 nudos y he consumido 25 toneladas con los dos motores. ¿Y si voy a 9 y utilizo solo un motor? ¿Me dará tiempo a llegar a Pola? Pola está un poco lejos. Voy a venir un poco más al sur. Voy a ir a Cataro. Y el tío pues, se decidió por ese movimiento. Dijo, bueno, vamos a ir más despacio, tardaremos un poco más. Hizo sus cálculos, iba a llegar muy justito. En el viaje de ida había consumido unas 20 toneladas de gasoil. En este viaje esperaba utilizar otras tantas y le calculaba que llegaría a puerto con escasamente 1 tonelada de fuel oil. También pensaba, dice, bueno, de una mala, si me veo muy apurado, si tengo muchos ataques o tengo muchos problemas, tengo puntos neutrales por el camino que puedo refugiarme. Entonces el hombre decidió seguir hacia adelante y tardó 3 días en llegar al estrecho. En el estrecho tuvo un encontronazo serio con un par de destructores. Uno de ellos le detectó la estela que dejaba en superficie del periscopio y atacó lanzando cargas de profundidad y bueno, pues pasaron unos momentos tensos, pero pasó el estrecho sin problemas y en apenas una semana, 10 días después, llegó sin problemas al puerto de Cataro. Con la particularidad que el comandante Helsing, cuando llegó a puerto, pues se encontró que escasamente tenía media tonelada de gasoil en los tanques de combustible. El U-21 era un sumergible de la clase U-19, eran sumergibles pequeñitos, desplazaban 600 toneladas sumergidos, unas 800 sumergido. Llevaba un armamento de 4 tubos lanzatorpedos, podía llevar un cañón en proa, depende de la época. Este es en concreto el U-21 que comentamos. Llevaba un cañón, no en todas las épocas iban armados con cañón, aquí le vemos en un hundimiento real suyo, sin ese cañón de defensa, y podían desarrollar, eran barcos relativamente rápidos, ten en cuenta que tenían que perseguir a los mercantes en superficie, iban a 15 nudos en superficie y sumergidos desarrollaban unos 9,5.
Su comandante, Otto Hersing, destacó porque fue el primer comandante de una armada que hundió un barco con el uso del torpedo. Además, pues fue una de las estrellas, uno de los ases de la guerra submarina. Y recibió la condecoración Pour le Mérite, que es la Blue Max, que es la cruz que lleva en el cuello en la fotografía. Y bueno, pues a lo largo de su carrera hundió 42 barcos con un tonelaje hundido de 122.000 toneladas. Hemos visto que en Bilbao sucedían cositas, que había cierto meneo. Entonces la pregunta es, ¿Bilbao fue un centro, realmente un centro logístico de reabastecimiento de submarinos? Bueno, en la prensa de la época, como hemos dicho, muy polarizada, menudeaban los artículos sobre estas señales que comentábamos. Se hablaba que en la comercial de Deusto, de los jesuitas, había una estación de radio clandestina, como en casi toda localización jesuita del norte del Cantábrico. Parece ser que las fuerzas de izquierda tenían bastante ojeriza a los jesuitas y les acusaban de apoyo muy abierto a los imperios centrales. La actividad real que hemos contrastado en nuestras costas y el hecho de que muchas de las informaciones que se facilitaban por los servicios secretos aliados provenían de fuentes francesas, y estas fuentes francesas lo que hacían era pagar a informadores para obtener información, pues lo que hace es que la veracidad de todas estas informaciones que se publicaban y a las que puedes tener acceso, incluso las consulares, pues es muy difícil contrastar su veracidad. Casi con total seguridad eran exageraciones y eran manipulaciones para exaltar a la población civil, porque al final estos dos bandos, germanófilos y aliadófilos, pretendían los alemanes y los aliadófilos del lado inglés. La Marina Imperial Británica es cierto que tenía una red de espionaje bastante desarrollada en Bilbao y en San Sebastián. Cada vez que había un barco internado, lo primero que se le hacía, un barco internado alemán, lo primero que se le hacía era desmontar la emisora de radio para que no pudieran dar noticias a la Armada alemana sobre los movimientos de los enemigos en las aguas españolas. Pero evidentemente pues es cierto que existió en alguna ocasión emisoras como la que vemos en la fotografía, aunque probablemente las operaciones a una escala como la de que hemos comentado del Marcela solo existieron en el imaginario popular. En cualquier caso, nos hacemos eco de una noticia que apareció en 1916. Vemos aquí un pequeño extracto del Trading with the Enemy Act. Era un artículo que lo publicó Claudio Salsamendi, un periodista de la época, pero con muchos datos referente a un almacén que había en la Alhóndiga de 400 y pico latas de gasoil que habían sido enviadas por un ciudadano alemán consignado a Juan Cobreros, que es uno de los personajes que aparecían en el listado, como vamos a ver aquí. Personas relacionadas con esta aventura, 900 latas de gasoil que estaban almacenadas en el puerto de Santurchi, una gabarra que había comprado el secretario del ayuntamiento, una gabarra de altura para poder suministrar ese combustible a los submarinos alemanes. Entonces, el hecho de unos datos tan fidedignos, unas cantidades tan grandes de combustibles para la época, a 900 toneladas de gasoil, pues nuestros coches lo consumen en un periodo corto de tiempo, el número de vehículos que hay. Pero en esa época todo induce a pensar que sí que hubo cierta veracidad debajo de la noticia. Aunque bien es cierto que no hemos llegado a encontrar ningún tipo de protesta por parte del gobierno hacia la embajada o consulados alemanes en el que se quejaran de una rotura abierta de nuestra neutralidad, de utilizarnos para este tipo de maniobras. Dentro de las operaciones en el Cantábrico pues hubo hundimientos también, y estos hundimientos pues muy cerquita en nuestras costas. En San Sebastián, en 1886, se fundó una de las primeras compañías pesqueras importantes a nivel de España, por Ignacio Mercader Echaniz y su hijo,
con una flota de barcos a las que les pusieron los nombres, el nombre de su esposa y madre, María Elena, Mamelenas. Llegaron a tener 12 barcos, este es el primero, el Mamelena número 1, y les dieron el nombre de los numerales, según iban comprando, pues el Mamelena 1, 2, 3, hasta 12. Tras declararse en 1917, en febrero, como hemos dicho, la guerra naval sin restricciones, hemos visto en aquel dibujito cómo la zona fuera de ese terreno de exclusión, donde ibas a ser hundido irremediablemente sin previo aviso, era muy pequeña, eran apenas 3 millas a lo largo de la costa. Es más, al afectar a muchísimos caladeros de pesca, el gobierno español, las cofradías de pescadores, elevaron protestas a los imperios centrales y lograron que desde Bilbao hacia el oeste esa zona de exclusión se ampliara, de tal manera que las empresas pesqueras y todos estos pequeños grupos de pescadores que trabajaban en la pesca para sobrevivir, pues para que no pasaran necesidad ni abiertamente hambre. ¿Qué pasaba? Pues que la parte de Guipúzcoa quedaba totalmente exenta, encima con frontera con Francia, con mucha actividad de mercantes franceses que llamaban mucho la atención a los alemanes. Pues bueno, pues al final, si no querías morir de hambre, tenías que romper las reglas, y lo que hacían muchos pesqueros y muchas familias era adentrarse con sus pesqueros en zonas prohibidas, con el riesgo que suponía de que te hundiera. En este caso, el 4 de mayo de 1917 salieron de San Sebastián dos mercantes de Ciriza, que se llamaban Nueva Providencia y el Nuevo Marcial, y a la vez salieron dos barquitos de la empresa de los Mamelenas, el Mamelena S.A., que era el Mamelena número 9 y Mamelena número 12. Fueron a faenar más o menos a unas 13 millas al noroeste de Capo Bretón, a unas 30 y pico millas de Donosti, y pues serían cerca de las 8:30 de la mañana cuando el UC-72 emergió delante de ellos, el UC-72 de Ernst Goethe, un comandante muy jovencito de 27 años. Primero Ernst Goethe se encontró con los barcos de Ciriza. Estos barcos sí estaban identificados, llevaban izado el pabellón español y las pinturas neutrales con la bandera española en el casco. Entonces, habiendo determinado que eran barcos neutrales, dijo, bueno, pues les voy a echar la bronca y los voy a expulsar. Cuando fue a identificar a los barcos de los Mamelenas y estos dos barcos franceses que no sabían la nacionalidad, no llevaban ningún tipo de insignia, los barcos franceses empiezan a disparar. De hecho, Ernst Goethe se equivoca y en su diario de a bordo lo que narra es que 3 de esos barcos le atacan. En realidad solamente son 2 los franceses que iban armados con unos cañoncitos en proa de 37,5 milímetros, pues estando en una situación de guerra algún tipo de defensa tenían que hacer. Ernst Goethe, como son unos objetivos que no merecen la pena el uso de torpedos, empieza a disparar el cañón. Y los buques franceses lo que hacen es protegerse detrás de los barcos guipuzcoanos nuestros, como podemos ver aquí en el dibujo. Vemos aquí abajo ese dibujito con las flechas, los barquitos pequeños son los franceses, cómo tratan de protegerse detrás de los Mamelenas, y en el fuego cruzado, pues el UC-72 empieza a impactar contra el Mamelena número 9, le destroza el acceso a la cámara de máquinas. Ahí el maquinista Manuel Ezpurúa pues queda encerrado y fallecerá ahogado con el hundimiento. Otro impacto es realizado en el puente, y Balbuena, que era el patrón, que apenas llevaba 3 días de patrón en Mamelena, pues perece ahogado. El combate sigue sucediendo, ya solo queda el Mamelena número 12, el Marne y el Verdún siguen protegiéndose detrás, y el Mamelena 12 empieza a recibir impactos. Uno es recibido en la cúpula de la caldera y la vuela por completo, y se crea un incendio potentísimo a bordo, en el que acaba falleciendo Rufino Lecuona, que era el patrón, y Domingo Echevarría, que era uno de los marineros. Esto supone, en una comunidad pesquera tan pequeña como era Donosti en esa época, supone una tragedia importante, porque, por ejemplo, Balbuena estaba casado y tenía 2 hijos. Lecuona estaba casado, deja viuda y 8 niños, de los cuales 2 eran pequeños.
el marinero deja también una viuda. En una comunidad pequeña local, pues causa un impacto muy grande. Este es un dibujo original de la época de una de las revistas que se hizo eco del hundimiento, porque al final en la prensa vasca, pero también a nivel nacional, causó mucho revuelo, tanto los aliadófilos que decían estos unos salvajes que atacan a mercantes indefensos, como por otro lado la prensa germanófila, que lo que decía era que básicamente era un lance de guerra. Están donde no debían de estar, hay un lance de guerra, les ha pillado en medio y acaban de mala manera. Aquí se ve el recorrido que hizo el submarino, cómo llegó prácticamente a la frontera francesa. Estuvo ahí haciendo un poco de tiempo para ver si encontraba presas. Como no encontró nada, empezó a volver de vuelta a su base y fue cuando encontró a los mamelenas y a los dos barcos franceses. El barco que le hundió, el UC-72, era un barco minador de la clase UC-2. Llevaba hasta un cargamento de hasta 12 minas, tenía 3 tubos lanzatorpedos, de los cuales 2 eran externos, los podéis ver aquí en el lateral, en el lado de babor. Llevaba otro gemelo en estribor, que solo podían ser cargados desde fuera, o sea, no tenían que salir, emerger y meter los torpedos para cargarlos. Eran un poquito más pequeños que el U-21, tenían un desplazamiento de unas 400 toneladas en superficie y unas 630 en inmersión, y eran marginalmente más lentos. Su comandante, Ernst Voigt, apenas sobrevivió al ataque, porque su submarino fue hundido apenas unos meses después, en agosto, en aguas del Canal de la Mancha. No se sabe muy bien si fue debido a un ataque aéreo o una mina con la que impactó. Vamos a hablar ahora de otro de los ejemplos, de los 10 barcos que hemos visto que están hundidos en nuestras aguas, en la zona de Cantabria y País Vasco. Vamos a hablar del Aristides. La noche del 25 al 26 de mayo de 1917, el teniente de navío Reinhold Salzwedel en el UC-21 se encontraba realizando una patrulla enfrente del Abra Bilbaíno y la zona de Plencia. Podemos ver aquí a la derecha todos esos zigzags que coinciden, se puede medio leer ahí Punta Lucero y demás. Bueno, estuvo patrullando durante unos pocos días la zona. Al no encontrarle barcos que llevarse a la boca, pues decidió irse hacia la zona de Finisterre. Al final todo el tráfico mercante tenía que pasar por Finisterre, era paso obligado y era donde normalmente todos los submarinos alemanes realizaban sus patrullas más extensas. A la mañana, un día de bastante niebla, sobre las 11 de la mañana, emergió y detuvo a 2 mercantes. Uno era el Logoño y otro era el Aristides, de bandera griega. Ambos venían de la zona de Huelva, ya han cargado mineral de plomo, y lo que cerró o firmó su destino fue el puerto al que se dirigían. El Logoño se dirigía a Bilbao, entonces como puerto neutral la carga era totalmente legal y no había ninguna pega, pero el Aristides se dirigía al Reino Unido. Entonces inmediatamente lo que hizo Salzwedel, mandó una dotación de presa al barco, se apoderó. Os podéis imaginar, en un submarino, sobre todo en aquella época, la dieta era muy poco variada, vivían de comida enlatada y arrampló con todas las todo el habituallamiento a comida fresca que tenía. Puso una serie de explosivos en la cala, la caldera y demás, y a la tripulación la montó en un bote salvavidas y la echó al agua. La bandera griega, por respeto, y los documentos del barco los puso en otra pequeña lanchita, y lo que hizo es a un pequeño pesquero que andaba por allí, le dio el encargo de que lo llevara ese bote a Santoña. El barco, el Logoño, como ya sabía el destino que tenía esperado el Aristides, lo que hizo fue quedarse en el área, pidió permiso al comandante alemán para dar remolque al barco con la tripulación, y se le llevó ese mismo día y los desembarcó en Portugalete. Al de media hora, las cargas explosivas hicieron su efecto y el barco, totalmente destrozado por las explosiones, se hundió de inmediato. Aquí tenemos una de las fotografías que hemos localizado en la investigación del Aristides, con su nombre original,
el William Armstrong. Se construyó a finales del 19 en el astillero Armstrong, Mitchell & Co. Al principio estuvo en la Royal Ensign, en la Marina Mercante Británica durante unos años, pero pronto pasó a manos griegas. Estuvo con diferentes armadores, con nombres diversos, hasta que en 1917 adquirió el nombre definitivo con el que se hundió el Aristides. Este barco lo descubrimos en el proyecto que llevamos a cabo en el año 2022. Está hundido enfrente de Cabo Quintres, a unos 95 metros de profundidad, absolutamente destrozado. Aquí podemos ver cómo el buque está boca abajo, roto. Vemos la hélice, el tamaño de la hélice comparado con el compañero que tenemos detrás iluminándola, toda la parte del timón y el codaste. Aquí podemos ver una imagen de la máquina de vapor, que era el motor que tenían de propulsión en esa época. Es una máquina de 2 cilindros. Veis también el tamaño relativo con el buceador, eran máquinas enormes. Era un buque de cierto porte, tenía ya 91 metros de eslora y casi 15 de manga. Y aquí tenemos a Salzwedel, que fue otro de los ases de la Marina alemana. Entró en la Marina alemana, como muchos de su época, como